una lancha hacia Curazao, donde llegó tras una travesía complicada. Desde la isla tomó un avión privado rumbo a Europa y la madrugada del jueves aterrizó en Oslo, donde se reunió con sus simpatizantes, donde se reunió con sus cercanos. Dijo que regresará a Venezuela, no ha precisado cuándo, pero bueno, es lo que ahora se sabe respecto a cómo logró salir de Venezuela y llegar a Oslo, Noruega. Y acá en México, pues la presidenta con esta breve frase, sin comentarios. ¿Qué le parece a usted el sin comentarios de Claudia Sheinbaum respecto a lo que está ocurriendo con el tema y sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Bueno, pues Sheinbaum ha dicho que la vía para resolver cualquier conflicto debe ser el diálogo y la solución pacífica, etcétera, etcétera. Lo que se remarca es este planteamiento suyo de sin comentarios, que en este programa merecerá los comentarios. Estaremos en ello esta mañana. La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. La no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos. Entonces es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto. Bueno, pues de esto también hablaremos esta mañana. Está lo que ayer se anunció, un acuerdo nacional contra la extorsión. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estuvo en este encuentro, en esta sesión número 52 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entre otras cosas, dijo lo siguiente. Es por ello que hoy presentamos ante este Consejo el Acuerdo Nacional contra la Extorsión. Un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales. Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías y, en el caso donde ya existan, su fortalecimiento, el fortalecimiento de la operación del 089 y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito. También se dijo que se mejorará el 089 y se aprobará un manual único de denuncia e investigación, y reportó más de 102,800 llamadas y más de 600 detenidos en 22 estados. 102,800 llamadas a este número que se dispuso para que la gente pueda denunciar anónimamente las extorsiones. Se dice fácil, 102,800 llamadas y más de 600 detenidos en 22 estados de la República. Bueno, pues es parte de lo que se dijo ayer en este encuentro donde se anunció este Acuerdo Nacional contra la Extorsión. La Fiscalía General de la República informó que recuperó más de 62 millones de pesos implicados en el caso conocido como la estafa maestra, este esquema de desvíos de recursos públicos que involucra contratos irregulares por casi más de 8,000 millones de pesos. Los dos exfuncionarios involucrados son Ricardo Mejía, exdirector de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol, y José Monroy, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México. En el proceso se comprobó que ambos firmaron un convenio en el que la universidad debía realizar encuestas para identificar a las personas más pobres en las 32 entidades del país, aunque la institución subcontrató casi todo el compromiso con empresas y personas físicas. Y bueno, los famosos entregables se quedaron a deber. Aquí el tema es que ya la Fiscalía pues dice que recuperó más de 62 millones de pesos relacionados con esta trama conocida como la estafa maestra. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó
cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a Edgar Rodríguez alias El Limones, identificado como operador financiero de una red criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y ganaderos en Durango. El Gabinete de Seguridad informó ayer que además de El Limones, fueron capturados otros 5 integrantes de esta organización. Y bueno, ya lo habíamos adelantado, pero estamos destacando también informaciones de este tipo en este momento de la mañana. La sentencia de Ismael El Mayo Zambada fue pospuesta hasta abril de 2026. Se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Nueva York antes de llegar a juicio, gracias a esta posibilidad que le da el sistema judicial de los Estados Unidos. Y en otros temas, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, explicó que los aranceles de entre 5 y 50% que aprobó el Senado para 2026 no están dirigidos, no vaya usted a creer que a China, no están dirigidos a un país específico, sino a proteger sectores productivos mexicanos frente a importaciones de países con los que México no tiene tratados comerciales. Varios de ellos son de Asia. Esto es parte de lo que dijo Ebrard. Entonces estimamos que si no se tomaban estas medidas arancelarias que por fortuna el Congreso aprobó, estarían en peligro dentro de un año 350,000 empleos. Dicho de otro modo, estas medidas van a proteger 350,000 empleos de México en el año 2026. La estimación en la ley de ingresos ha de rondar 70,000 millones de pesos. Claro que eso lo sabremos pues al cierre del año, pero es lo estimado. Pues dice Ebrard que la medida permitirá recaudar cerca de 70,000 millones de pesos y proteger aproximadamente a 350,000 empleos en el país, según dijo el secretario de Economía. Y la Secretaría de Salud informó que hasta el momento no se ha identificado ningún caso del subclado K del virus de influenza AH3N2 en México. No hay caso alguno en este momento y esperemos que no lo haya. Las autoridades hicieron un llamado a la población para acudir a centros de salud y unidades médicas para recibir vacunas correspondientes a la temporada invernal, incluyendo las de influenza, COVID-19 y neumococo. El subclado K ya circula en otros lugares, en otros países, en otras regiones, en Europa, en Estados Unidos. Autoridades han reforzado medidas sanitarias. El mundo. La Fiscalía de Perú solicitó este jueves una condena de 8 años y medio de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de una investigación en contra de la corrupción, al considerar que aprovechó su condición de ministro de Economía entre los años 2001 y 2005 para favorecer a la constructora Odebrecht en la adjudicación de una obra. El Ministerio Público pidió la misma pena para el exministro de Transportes José Ortiz, mientras que solicitó 9 años de prisión para otros 7 acusados en la causa de adjudicación a la compañía brasileña de la construcción de un tramo de la carretera interoceánica del norte. Y bueno, pues impresionante lo que está ocurriendo en Bulgaria. ¡Qué imágenes! ¡Qué impresionantes manifestaciones de la sociedad para tumbar un gobierno como lo tumbaron! Se ha caído el gobierno de Bulgaria, ha dimitido el gobierno de Bulgaria después de protestas multitudinarias
Fueron realmente impresionantes estas imágenes. Son imágenes que están circulando por el mundo entero. Es una información que impacta muchísimo por la manera en que la gente salió a reclamar, salió a protestar, salieron de una forma impresionante y el primer ministro de Bulgaria, Rosen Sheljaskov, anunció ayer mismo anunció en el Parlamento la dimisión de su gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de estas protestas multitudinarias anoche, en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su renuncia ante acusaciones de corrupción. Más adelante espero tener más información para poder completar esto que le estoy adelantando en el resumen. Hemos oído la voz de la sociedad. La agencia de noticias EFE y todas las agencias internacionales, el mundo entero está observando la fuerza y la determinación de los búlgaros para echar a un gobierno, para obligarlo a dimitir. Es bastante impresionante, como digo, la forma en que protestaron y la forma en que obligaron a este gobierno a irse. Y el primer ministro, pues simple y llanamente dijo: hemos oído la voz de la sociedad. Este gobierno dimitió porque hemos oído la voz de la sociedad, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador HERB, el Partido Socialista Búlgaro, y el populista ITN. La dimisión se anunció poco antes de votarse una moción de censura contra el gobierno, la sexta desde que asumió el poder el pasado 15 de enero. O sea que esto es una cuestión que ha surgido pues en los últimos meses, no alcanzó al final de cuentas en este año pues a consolidar su presencia, sino todo lo contrario. No dudamos de que el gobierno superaría la próxima moción de censura, porque venía la moción de censura y antes de la moción de censura decidieron dimitir. Pero dijo: no dudamos de que el gobierno superaría la próxima moción de censura, pero para nosotros las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano, argumentó Sheljaskov ante estos hechos y anunciando que se va, anunciando su dimisión. La caída del gobierno de Bulgaria se produce poco antes de que Bulgaria ponga en circulación el euro el 1 de enero y tras unas protestas que surgieron por el rechazo al primer presupuesto estatal realizado con la moneda única. Estarán estrenando el euro en enero 2026 y en este marco de cosas hubo protestas por el rechazo al primer presupuesto estatal ya realizado con la moneda única con la Unión Europea. La semana pasada el gobierno retiró su proyecto de presupuesto para 2026 que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas tras las protestas y las críticas de la oposición. Pese a la retirada del plan presupuestario, las protestas continuaron en este país, que ha celebrado 7 elecciones nacionales en los últimos 4 años, las últimas en octubre del 24, en medio de profundas divisiones políticas y sociales. Las protestas de la noche, la tercera en los últimos días, convocada por el opositor partido europeísta PPDB, reunió a numerosos jóvenes y exigió la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones que serían las octavas desde 2021. La ira de los manifestantes, narra en su crónica la agencia de noticias EFE, la ira de los manifestantes o de muchos manifestantes se dirigió especialmente contra el régimen, contra el ex primer ministro el ex primer ministro Boyko Borisov, líder de HERB, y contra el oligarca Delian Pevsky, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción, cuyo minoritario partido DPS Nuevo Comienzo proporciona un apoyo clave para permitir gobernar al tripartito que no contaba con mayoría absoluta en el Parlamento. Así que ahí están estas imágenes, ahí está esta fuerza social impresionante. Además era de noche y la imagen con las luces que prendieron las personas muestra un mar de luces, un mar de personas que exigían lo que sucedió, que saliera el gobierno de Bulgaria.
Eso sí es llenar la plaza. Eso sí es llenar la plaza y no tonterías. Bueno, pues así estamos con Bulgaria y así estamos con esta historia que está ocurriendo en estos precisos momentos y horas. Y bueno, pues como le digo, hoy es 12 de diciembre 2025. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Y el latín Bueno, gracias a quienes están siguiendo esta transmisión, gracias a quienes oyen la radio en México a través de Grupo Radio Centro, gracias a quienes están conectados en plataformas de Aristegui Noticias y gracias a quienes ven y oyen este programa a través de nuestro sitio en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de www.aristeguinoticias.com.